La Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios presentan su programa Estudiemos la Biblia, con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia, con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios. No olvide el por qué nosotros usamos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros esfuerzos en este programa, entre otras actividades ministeriales que Dios nos ha dado el privilegio de ejercer en Villavicencio. El esfuerzo de este podcast es que estamos absolutamente convencidos de que la única solución, la única alternativa seria, verdadera, de poder solucionar nuestros problemas es Dios, su palabra, la obra de Jesucristo, la doctrina pura del cristianismo puro. No cualquier vestigio, ni cualquier imitación, ni cualquier tergiversación. El cristianismo puro. Por eso la necesidad de buscar una iglesia saludable, una iglesia sana, donde se gire única y exclusivamente alrededor de la palabra de Dios. Y por eso le decimos que si necesita ayuda para encontrar en su sitio de vivienda, en su lugar de domicilio, una iglesia cercana, que valga la pena visitar y donde usted pueda crecer y robustecer su fe, pues que se contacte con nosotros al 311-848-4052, 311-848-4052 o al 311-480-9545 con la aplicación WhatsApp. También nos puede escribir al correo electrónico beliortiz@gmail.com. Visite nuestra página web si lo prefiere para que nos conozca un poquito mejor. Es www.ibrlabranzadedios.com. Entonces lo invitamos a contactarnos si necesita ayuda, si necesita ampliar conocimientos, si está interesado en saber más. Hable con nosotros, no tenga ningún temor o ninguna prevención, porque estaremos muy gustosos de atenderlo. Entonces, porque esa es nuestra convicción de que Dios es la solución y la respuesta a muchos, o a todos, nuestros asuntos, es que nosotros trabajamos en esto, predicando, enseñando y transmitiendo un estudio bíblico a través de las redes. Un estudio bíblico sencillo, asequible, para que usted pueda sacar provecho espiritual del mismo. Entonces el lema nuestro es 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que en una versión no españolizada dice: toda escritura es dada por el aliento de Dios y es también útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instrucción que es en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea apto, equipado para toda buena obra. Entonces, como esta es nuestra motivación y como este es nuestro lema y por esto nosotros trabajamos de esta manera, encomendémonos al Señor, como siempre lo hacemos, para prepararnos al estudio de la palabra. Padre Celestial, Señor y Dios de todos y de todo, Rey de reyes, Señor de señores, verdadero emperador, único y verdadero, justo, recto, fiel, misericordioso, santo en todos sus caminos, te imploramos que hoy uses este estudio bíblico para tu gloria, para la exaltación de Cristo, para bendición de muchos que conozcan tu nombre, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero, a Jesucristo a quien has enviado, para que te obedezcan, para que te amen y para que reciban toda bendición celestial en Cristo Jesús. Ayúdanos pues y prepara a cada oyente. Determina en tu soberanía quiénes van a recibir este estudio, quiénes lo van a aprovechar, quiénes lo van a hacer con responsabilidad y a quiénes va a llamar la atención para que tú seas invocado por cada persona que tú determines añadir a los tuyos. En el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Y claro, no nos cansamos de pensar y de pedirle al Señor que nos dé Villavicencio, Vanguardia, el Guaviare, el Baupés, el Tolima, Bogotá, Villavicencio, todo el país, Cartagena, el Valle del Cauca, Nariño, Putumayo, todo el país, que nos lo dé para Cristo. Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículos 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Cuán beneficioso es para nosotros leer y meditar las Sagradas Escrituras. La primera señal de que hemos sido transformados por el Espíritu Santo mediante el nuevo nacimiento es que se inicia con nosotros un progresivo amor por las Escrituras y el conocimiento de Dios y de Jesucristo. Nos interesamos por esos 3 aspectos puntuales. Es muy simple y sencillo deducir que si usted no experimenta en su ser un interés sincero para conocer más de Dios Padre y de Dios Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como el enviado del Padre, es muy probable, por no decir absolutamente seguro, que en verdad usted no ha nacido de nuevo. Si la indiferencia, si la apatía, si la frialdad es lo frecuente en usted frente a las cosas de Dios, a su palabra, a nuestro Señor Jesucristo, tiene que poner cuidado a eso, porque quiere decir que está muerto espiritualmente. Y como le voy a enseñar más adelante, o como ya le he enseñado también, que si la muerte física lo sorprende a usted muerto espiritualmente, no hay nada que hacer. Los rezos que hacen por usted después de muerto no le sirven absolutamente de nada. Es ahora que usted debe entender, interesarse, estudiar, inquirir, escudriñar, oír la palabra de Dios. Es ahora. No cuando esté muerto. Ya cuando esté muerto usted no oye nada. Solo el juicio y la sentencia. Entonces, es muy probable que si usted no muestra ningún interés por las cosas de Dios, usted no sea un verdadero creyente en el caso que usted esté afiliado a una iglesia como miembro, asista regularmente, lea la Biblia, ore y cante. Ese no es el todo del asunto. La primera característica o rasgo de un verdadero discípulo es el interés por saber más y más de Dios Padre y de Dios Hijo, y que este interés se manifieste o sea manifiesto en una comunicación permanente entre la Trinidad y nosotros y viceversa, lo cual se llama en teología unión con Cristo. Y se puede estudiar esto de la unión con Cristo en forma muy precisa en el capítulo 15 de San Juan, que le recomiendo lo lea con tranquilidad, con serenidad en su casa. De alguna forma particular, cuando esta unión con Cristo es una realidad en nuestras vidas, entonces hay mucho fruto. Y así es glorificado el Padre,
y somos verdaderamente discípulos de Cristo. Entonces, obligadamente, usted tiene que hacerse una pregunta en su estudio de esta mañana. ¿Yo doy fruto? ¿Qué tanto fruto doy yo? ¿Realmente alabo a Dios Padre? ¿Realmente soy discípulo de Jesucristo? Esto se puede definir si usted puede establecer la genuinidad del fruto de su vida. Y fruto espiritual, fruto en buenas obras, fruto en obediencia, fruto en compartir el Evangelio, fruto en todo lo que demanda nuestro Señor Jesucristo. Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Estos leprosos de la historia que nos ocupa en estos momentos, lo que leímos en el capítulo 17 de San Lucas, indiscutiblemente nos lleva a entender que estos leprosos habían escuchado acerca de Jesucristo y se habían interesado por sus enseñanzas y muy probablemente aún más se habían interesado por sus milagros, por sus obras en favor de los necesitados y los afligidos. En el fondo de sus corazones creyeron que Él, en su condición de maestro excepcional, podría curarlos. Es muy interesante que ellos lo llaman maestro. Por lo menos estaban impresionados con sus enseñanzas. Y muy seguramente habían recibido buenas impresiones de quienes lo habían escuchado. También es interesante que los 10 leprosos no se acercaron a Jesucristo. Esto podría acarrearles serias consecuencias hasta la lapidación, pues estaba prohibido por la ley acercarse a las personas sanas. Sin embargo, desde lejos, sin infringir la ley, clamaron al Maestro de Maestros, confiados en que los ayudaría. Entonces, no le ponga la esperanza en la cercanía. Podemos estar lejos, a distancia, distantes, sin acceso a predicadores, consejeros, etcétera, etcétera. El Señor está siempre cerca. Verdaderamente estos leprosos tenían convicciones firmes. Pues un leproso, mi querido oyente, mi querido seguidor, en aquella época era una persona sin esperanza alguna de sanar. Es bueno reflexionar a estas alturas en lo siguiente. Si la lepra natural, la física, era horrorosa como enfermedad y prácticamente era estar muerto en vida, ¿qué debemos pensar de la lepra espiritual? De la muerte espiritual. Es absolutamente natural por la condición caída del hombre, del ser humano, que las cosas espirituales no tengan importancia, que la salud espiritual a nadie le preocupe, pese a que en realidad todo lo nuestro, en lo físico, en lo mental, en lo emocional, en lo moral, en lo ético, en lo respecto de la voluntad, todo eso depende de nuestra salud interior, depende de nuestra salud espiritual. Pero nadie quiere entender eso, nadie lo quiere aceptar, nadie lo quiere analizar y sin embargo acuden a miles de remedios que no están dentro del campo material, por ejemplo, la angeología o los rezos supersticiosos a los espíritus malignos o a las ánimas o a cualquier otra cosa. Siempre hay una tendencia en el hombre hacia lo trascendente, pero no quiere admitir que necesita ponerle atención diferente, certera, adecuada a la parte espiritual de su ser. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la lepra espiritual? ¿Qué es la muerte espiritual? ¿Qué es la muerte física? ¿Qué es la muerte segunda? ¿Qué es la muerte eterna? Esos deberían ser temas de reflexión muy serios para cada ser humano. Escuchemos con atención lo que el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, decía de sí mismo en la presencia del Señor. Escúchelo muy bien. Salmo 38,
versículos 1 al 7. Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. Porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Y heden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada sano en mi carne. Y si comparamos esto con lo que Pablo dice en el Nuevo Testamento, encontramos la unidad del mensaje de la Biblia en los temas que trata. En este caso, el tema de nuestra lepra espiritual, nuestra triste condición pecadora. Casi nadie se detiene a pensar en estas verdades, derivadas del pecado que, aún bajo severísima advertencia, el hombre cometió en un momento de locura por su arrogancia y orgullo. ¿Qué es la muerte física? ¿Qué es la muerte espiritual? ¿Qué es la muerte eterna? Estos son verdaderos asuntos que debemos asumir con seriedad. Estas son verdades elementales en el Evangelio, verdaderos rudimentos, pero que deberían ser conceptos muy claros en cada uno de nosotros. Estos rudimentos constituyen la puerta para caminar hacia la fe que salva. Necesitamos tener claridad y convicciones y certezas acerca de este tema de la muerte, como realidad consecuente de nuestra condición caída, pecadora, apartados de Dios, destituidos de su gloria. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así como fueron advertidos Adán y Eva en el Edén, de que si llegasen a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirían, asimismo se nos está enseñando aquí en el Nuevo Testamento que la paga del pecado es la muerte. Si vives en pecado y mueres en pecado, estás muerto. Dice, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. La más grande dádiva que Dios ha hecho a los seres humanos es Cristo. Y por eso hay que acudir a Él. Y por eso hay que estar unido a Él. Y por eso hay que depender de Él en todo lo que es nuestro. Por eso lo predicamos. Por eso le pedimos a la gente que se acerque a la fuente de toda salvación. Lo que está lejos de Cristo, lo que está fuera de Cristo es muerte. Todo lo que no es en Cristo, todo lo que no es de Cristo es pecado, es destrucción. El infierno no es ninguna otra cosa distinta a un lugar donde el proceso de destrucción nunca acaba. Por eso es tormento. Así que es bueno que comencemos a pensar que el Evangelio es una propuesta seria que implica consecuencias de felicidad o de ruina para siempre. No le digo yo que usted tiene que tomar la decisión. Lo que le digo es que note si le interesa este asunto o no le interesa. Y pongámoslo clarito. Si a usted le interesa, significa que Dios está tratando con usted. Y al Dios tratar con usted, está diciéndole, eres de los míos. Entonces acuda al llamado, responda porque Dios está derramando su gracia en usted. Dios está derramando su gracia en usted. Pero al contrario, si a usted no le interesa esto, si esto no le llama la atención, si esto no implica ningún valor para usted, no tiene ningún valor para usted, eso significa que usted ha sido pasado por alto, que usted no está llamado, usted no es de los escogidos. Entonces, sin conflictos y sin ningún problema, establezca hoy usted
si siente el llamado de Dios, si puede vivir el llamado de Dios en su vida, en su corazón, o si por el contrario, usted puede constatar que los asuntos de Dios no son para usted. Pero si Dios está tratando con usted y si Dios le está permitiendo a usted escuchar estas cosas, es por alguna razón que ni usted ni yo podemos entender. Responda. Responda. Dios habla, usted responde. Dios habla, Dios obra, usted responde. Cualquiera sea su decisión, viene de Dios. Es asunto de Dios. Es soberanía de Dios. Y cumplirá el propósito que Dios quiere que usted cumpla. O que se cumpla en usted. Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Queda pues claro lo que quiero enseñarle hoy como rudimento esencial, sine qua non. Usted no puede entrar en este tema interesantísimo, valiosísimo, bendito para nosotros de la salvación. Si para usted esto no es una revelación que debe grabarse en su mente y en su corazón, pues no podemos seguir adelante. O si seguimos a riesgo de que no lleguemos a ninguna parte. Porque la convicción es esta, según nos revela Dios en su palabra y lo vemos en nuestras vidas diarias. Todos somos pecadores, todos pecamos, todos estábamos en Adán cuando él pecó. Y por eso se transmitió esa naturaleza pecaminosa a todos nosotros. Somos sus descendientes necesariamente. Y están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos. Tenemos una gran necesidad y debemos poner cuidado a esto. En español, la muerte es la cesación o la terminación de la vida, en palabras sencillas. Pero también en un sentido más profundo y tradicional, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española también arroja como resultado de significación de la palabra muerte la separación del alma y el cuerpo. Esa es la definición que arroja el diccionario. ¿Cuán poco meditamos en la muerte? ¿Cuán poco sabemos de la muerte? Y qué insensatez huir de esta meditación y estos pensamientos, ignorando intencionalmente que un día moriremos, algo de lo que no escaparemos de ninguna manera. Ahora, si no cree a mis palabras, créale a Dios. Escuche lo que Él le dice en su santa palabra. Eclesiastés capítulo 3, versículo 20. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. No hay declaración más clara que esta. Todo va a un mismo lugar. ¿A qué lugar? Al polvo. Todo vuelve al polvo. Todo se lo vuelve a tragar la tierra. ¿Por qué? Porque estamos hechos de polvo. No queremos admitir eso. Eso nos humilla, nos pega duro. ¿Por qué el efecto tan reaccionario en muchas personas de no querer admitir esta condición de nuestra naturaleza? Así somos. Somos polvo. Somos frágiles. Somos absolutamente vulnerables. Hoy somos y mañana no somos. Pero somos un ser complejo. Somos un ser con inteligencia. Somos un ser con voluntad. Somos un ser con emociones, con sentimientos. Somos seres morales, sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Hacemos una distinción en eso, aunque sea errática, pero lo hacemos. Somos gente de espiritualidad. Estamos viendo en nuestra vida todos los días una vocación nuestra hacia lo trascendente. ¿Cuál es la dificultad para que admitamos lo que nosotros somos? Lo que tiene que haber en nosotros. Debe haber una razón para nuestra existencia, para que seamos como somos. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Una cosa es segura para usted y para mí. Volveremos al polvo.
Sería muy saludable si reflexionáramos sobre estas verdades. Esto nos ayudaría mucho. Entonces, estos 10 leprosos, muertos en vida, encontraron en Jesucristo una nueva esperanza y se acercaron y gritaron y suplicaron. Qué bueno sería que nosotros también encontráramos esta esperanza en el Señor Jesucristo. Pero en el caso de muchos contemporáneos, parece que están resignados o satisfechos con su lepra y con sus algarrobas. Pensémoslo bien. Isaías capítulo 1 versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Como ustedes se pueden dar cuenta, una vez más la Biblia nos indica que Dios toma la iniciativa en este asunto de la salvación. No es iniciativa nuestra, no es asunto nuestro, es asunto de Dios relativo a la salvación. Y también podemos ver que es una invitación a que nosotros participemos de esa iniciativa, de esa propuesta que Él hace hacia la reconciliación y la paz. Ahí queda muy claro. Y la invitación está vigente. Interesarse en esta invitación quiere decir que Dios ha obrado en su corazón y le ha dado una luz de esperanza. Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Estos leprosos no escucharon de los labios de Jesús, sean sanos. Lo mismo que en el caso de Naamán, el leproso del Antiguo Testamento, se les dio una orden y se les envió a cumplir con algo que hacer. Mostrarse a sacerdote, en este caso de los leprosos. En el caso de Naamán, se le ordenó bañarse 7 veces en el Jordán. Naamán no encontraba lógica entre su enfermedad y el hecho de bañarse 7 veces en el Jordán. Dios usó unos humildes siervos para animar a Naamán a cumplir con lo impuesto como forma de obtener su sanidad. Esta historia es una historia conmovedora, es una historia muy interesante, una historia que llega muy directo al corazón. Escuchémosla. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículos 1 al 14. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanará de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved
cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Pues aquí estuvo la historia conmovedora, la historia que pega en el corazón, y que si ustedes la reflexionan y la piensan, muchas veces es una realidad en nuestras propias vidas. El asunto en el Edén era no comer. El asunto hoy es creer. Cosas como muy fáciles, ¿no? Si nos pusieran cosas difíciles, pues habría pretextos miles para nosotros argumentar nuestra dureza de corazón o nuestra incredulidad. Pero en realidad el planteamiento de Dios son cosas fáciles, cosas que aparentemente no tienen complicación, cosas no complejas. No coman y pasará esto, crean y pasará esto. Es el planteamiento que Dios nos hace a nosotros en el día de hoy. Volvamos a nuestros 10 leprosos en el Nuevo Testamento. Es de notar que los 10 obedecieron sin vacilar, quizá por la emoción de estar frente a la posible liberación del terrible flagelo de una muerte en vida. Quizá porque sus mentes les dijeron, nada perdemos si vamos al sacerdote. Ignoro en realidad la motivación real por la cual los 10 leprosos salieron a cumplir lo que se les dijo sin recibir lo que pedían. Me hace pensar en las motivaciones el hecho de que al verse curados, solo uno regresó alabando a Dios con un corazón agradecido, mostrando intencionalmente su gozo por lo que había recibido. Un verdadero imposible. Y la pregunta de Jesús es válida. ¿Y no eran 10? ¿Dónde están los otros 9? Hoy en día, muchas personas escuchan del Evangelio, muchas personas escuchan de Cristo, y solo acuden 2 o 3. Y uno dice, ¿y el resto de personas? Todo ese montón de gente, todo ese gran número de gente escuchando, ¿dónde se fue? Pues así pasa. Pareciera que no estamos hablando de un asunto de masas, sino de un asunto de pocos. Sin embargo, el final es grandioso. El final habla de una multitud que no se puede contar. Pero llevamos 2025 años, un poco más, en esta tarea de anunciar el Evangelio. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En verdad, todos los seres humanos somos leprosos. Estamos muertos espiritualmente, y si la muerte física nos sorprende muertos espiritualmente, caeremos sin esperanza alguna en lo que la Biblia llama la muerte segunda o la muerte eterna.
Quiero reiterarles estos pensamientos, estas enseñanzas, porque son decisivas, son rudimentos, son básicas, son fundamentales. Este asunto de nuestra lepra o de nuestra muerte espiritual hay que solucionarlo antes de que nos llegue la muerte física, o estaremos perdidos para siempre. Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículo 3. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Solo un leproso regresó. Alabó, agradeció, glorificó a Dios. Es decir, reconoció a grito en cuello, delante de todo el mundo, que Dios lo había sanado, lo había sacado de su muerte en vida. Leproso querido que me escucha hoy día, en este momento, Cristo te está mandando a mostrarte al sacerdote, te está diciendo que te arrepientas. Escucha al Señor. Si estos pensamientos te están inquietando en estos momentos, corre, busca ayuda, interésate en saber más y el Señor Jesucristo no te despreciará. Al contrario, te acogerá con amor y con fiesta. Salmos 51, versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Comparemos el versículo anterior del Antiguo Testamento con este otro en el Nuevo. Escúchelo con mucha atención. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Este leproso que acudió a Jesucristo, no para seguir suplicando por su sanidad, sino para testificar acerca de lo recibido, mostrar gratitud y reconocer la obra de Dios en él, recibió una declaración maravillosa y extraordinaria por parte del Señor. Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículo 19. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. No le dijo, levántate, realmente estás limpio de lepra o algo así por el estilo. Le dijo, tu fe te ha salvado. Y no está hablando de sanidad, está hablando de salvación. Debemos entender de una vez por todas que Dios está interesado en el alma, también en el cuerpo, porque el ser humano es cuerpo y alma, pero está interesado en la salvación del alma. Una vez salvado el alma, está salvado todo el ser del hombre. Este leproso se postró ante el Señor Jesucristo. Y lo mismo ocurrirá contigo si te postras delante del Señor y reconoces que Él es Dios, que realmente crees que Él es el Hijo de Dios enviado por el Padre para la salvación de su pueblo, como lo creyó indiscutiblemente este leproso que regresó a dar gracias. Hoy puede hacer lo mismo usted. Reconocer que Jesucristo es Dios, es el Salvador, es el Hijo del Padre enviado para rescatarte de la muerte y del pecado por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Y no solo a ti, sino a muchos seres humanos. Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 15. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Aquí usted encuentra la fórmula tan sencilla de lo que es el propósito y objetivo de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Es todo lo que hay que hacer. A muchos les parecerá que eso es muy poquito. Pero en verdad, si hemos venido entendiendo lo que Dios nos ha estado enseñando durante todo este estudio bíblico, nosotros no somos capaces de arrepentirnos, ni somos capaces de creer por nosotros mismos en el Evangelio.
Estamos inclinados a ser incrédulos y a ser impíos y a no arrepentirnos de nada. En resumen, digamos lo siguiente. La conciencia de ser leprosos espirituales debiera hacernos muy humildes cada vez que nos acercamos a Cristo. Basta que nos sometamos a la compasión de Cristo porque no falla. Podemos esperar que Dios nos satisfaga con misericordia cuando seamos hallados en el camino de la obediencia. Solo uno de los sanados volvió a dar gracias. Nos corresponde, como a Él, ser muy humildes en la acción de gracias y en las oraciones. Cristo destacó al que así se distinguió. Era un samaritano. No era siquiera un judío, era un samaritano, un odiado y odioso samaritano. Los otros solo obtuvieron la cura externa. Solo este samaritano obtuvo la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículos 20 al 37. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les se respondió y dijo: El reino de Dios vendrá con advertencia. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: Tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí. No vayáis ni los sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar... Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿Dónde, Señor? Él les dijo: Donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. El reino de Cristo. Siempre nos gusta preguntar por el futuro, pero esta preguntadera es pura comezón de oír. Nos gusta husmear alrededor de lo inalcanzable por nuestra razón. Es una inclinación natural, pecaminosa, por asumir roles que no son nuestros y que no nos pertenecen. Tampoco son asequibles a nosotros. No solo es asunto de fariseos impíos, incrédulos o malvados. Aún en las filas de los que se dicen seguidores y creyentes de Cristo, se dan estos afanes por saber
lo que no es posible que sepamos. Y lo peor, muchos mal llamados cristianos hoy en día presumen que pueden conocer el futuro aún en particularidades banales y mundanas y las transmiten extrañamente al oído de las personas que acuden a este tipo de mensajes. Y las presentan como verdaderas profecías de Dios. Y lo peor de todo, como lo he dicho siempre, miles y miles de seres humanos, también perdidos, rebeldes y confundidos, les creen y los escuchan. Son como ovejas que no tienen pastor. No saben quién es su pastor. No saben dónde está la comida. No saben dónde está la comida, los pastos, las aguas frescas que necesita nuestra alma. Hechos, capítulo 1, versículos 6 y 7. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Después de la resurrección, reunidos sus seguidores, los testigos oculares de su triunfo sobre la muerte, le hacen una pregunta similar. Hemos de notar que la respuesta a estos reunidos con él, poco antes de ascender a los cielos, fue diferente a la que le dio a los fariseos impíos en el texto de Lucas 17 que nosotros estamos estudiando hoy. Esta respuesta fue clara, precisa, puntual y absolutamente relacionada con Dios y sus perfecciones. Y como si inmediatamente les dijera: no se distraigan, pongan su atención donde debe estar puesta. Cuándo se establecerá el reino es solo asunto de Dios Padre. Pero aquí hay un asunto que sí deben asumir ahora y en el cual deben ocuparse inmediatamente, de inmediato, y que es su rol y será su rol, su tarea, su obligación de amor mientras esta tierra exista. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo mismo parece suceder en el texto que estamos estudiando, Lucas 17, 20 al 37. Otra distracción peligrosa aparece aquí. ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? ¿Dónde estaban puestos los ojos de los fariseos en los tiempos de Jesús? ¿En qué reino ellos tenían la atención? ¿Dónde realmente estaba el interés de estos religiosos fanáticos e hipócritas de aquella época? ¿No se habían percatado a estas alturas de la vida que el reino de Dios había llegado y que se encontraba entre ellos? No solo estaba anunciado por los profetas el advenimiento del Mesías, el advenimiento del reino de Dios, sino que el mismo Señor Jesucristo lo había dicho con anticipación y muy al principio de su ministerio. Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 15. Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Tenemos que seguir preguntándonos, y las preguntas que vienen ahora son cruciales. ¿No era suficiente la doctrina del Señor enseñada a todos con generosidad y amor? ¿No eran suficientes los milagros portentosos que acompañaban su enseñanza y su vida? Y tampoco fue suficiente el anuncio de Juan el Bautista, el precursor, el que preparó los caminos para la venida del Señor. Definitivamente, no hay peor ciego que el que no quiere ver, no hay peor sordo que el que no quiere oír, como decimos popularmente en Colombia. Es muy importante que entendamos que el reino de Dios es manifestado a aquellos que el Espíritu Santo guía por el encargo del Padre y del Hijo.
Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Veo también en este texto de Lucas 17 que el Señor Jesucristo aclara que no se está refiriendo a su segunda venida necesariamente, y enseña claramente que el día que Él regrese para inaugurar el reino, todo ojo le verá. Será visible universalmente como lo es un rayo cuando despliega su luz en el firmamento. Pero está diciendo que hay un proceso en desarrollo. Como hace Dios todas las cosas, y lo que sigue en este proceso es su muerte, su martirio. En eso deberían los fariseos y todos los que se le acercaban y los que hoy nos acercamos a Él, en eso deberíamos fijar nuestra atención. Antes que el reino sea manifestado visiblemente en la tierra, era necesario que ocurrieran otras cosas. Por ejemplo, su muerte. Como ya dijimos, y todos los demás acontecimientos inmediatos, como la resurrección, los 40 días con sus discípulos y los apóstoles, testigos oculares y físicos de su resurrección y de su ascensión al cielo. Y luego de esto, donde debería estar nuestra atención sería en Pentecostés y el Espíritu Santo prometido y en la evangelización mundial. Está muy claro en el contexto que estamos estudiando. Cuidado con las distracciones y las falsas visiones. Dejemos el establecimiento visible del reino y su inauguración a Dios Padre. Nosotros concentrémonos en la batalla por la evangelización del mundo, de todas las naciones, y hasta cuando el último de los escogidos haya escuchado el evangelio y lo haya creído. Hebreos capítulo 10, versículos 12 al 14. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, estamos en el proceso, estamos en los tiempos de Dios, en el plan de Dios. Nos tocó vivir esta época, quizá muy próxima y muy cercana a su regreso y al establecimiento visible y definitivo del reino de Dios. Mientras tanto, debemos seguir cumpliendo con nuestra labor, con el mandato de la Gran Comisión, y debemos seguir batallando para que los enemigos del Señor sean puestos por estrado de sus pies. Y mientras eso ocurre, vamos a continuar sin bajar la guardia, sin desanimarnos, en predicar con toda claridad y rectitud el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que los que lo reciben, para que aquellos que están ordenados para vida eterna se unan al cuerpo, a la familia del Señor, al cuerpo de Cristo, a la familia de Dios, al pueblo del Señor. Entonces, mis queridos oyentes, mis queridos seguidores, creo que hemos aprendido mucho en el día de hoy, y que el Señor prospere la semilla puesta en su mente y en su corazón en este día. Nos encontraremos, Dios mediante, en el próximo estudio bíblico. Estudiemos la Biblia, con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia, con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa, Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Alabanza de Dios.